Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 26, versículos 6 al 11. Habitó pues Isaac en Gerar. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: «Es mi hermana», porque tenía temor de decir: «Es mi mujer», porque pensaba: «No sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia». Y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: «Ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué, pues, dijiste: es mi hermana?» «Porque me dije: no sea que yo muera por causa de ella», respondió Isaac. Y Abimelech dijo: «¿Qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros». Abimelech ordenó a todo el pueblo: «El que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá». En el podcast anterior vimos que Dios renueva su promesa, la que hizo originalmente a Abraham y a sus descendientes, y se la renueva ahora a Isaac, el hijo de Abraham. Entonces vimos que el Señor se le apareció a Isaac. No sabemos de qué manera, pero se le apareció. Y le dio a Isaac instrucciones de no ir a Egipto. El Señor le dijo que se quedara en la tierra que yo te diré. Así le dijo. El Señor también le dijo que estaría con él y lo bendeciría así como lo hizo con su padre Abraham. Recuerden que él bendició a Abraham y a su descendencia. A medida que fue pasando el tiempo, la fe de Abraham fue creciendo y él confió en el Señor. Debemos recordar que Abraham demostró su fe y obediencia cuando Dios le puso la prueba mayor. ¿Y cuál fue esa prueba? La de sacrificar a su único hijo Isaac, su primogénito, el hijo de la promesa. Ese era su mayor tesoro. Como mencioné en podcasts anteriores, recuerden que el sacrificio de Isaac fue una prefiguración del sacrificio de Jesús en el Nuevo Testamento. La diferencia es que Dios proveyó el animal para que Abraham no matara a su hijo Isaac, no lo sacrificara. Isaac no fue sacrificado, pero a los ojos de Abraham ya él estaba muerto. Dios le dijo que él iba a hacer el sacrificio y él estaba dispuesto a hacerlo. Pero Dios le devolvió la vida a Isaac, ofreciendo el animal para el sacrificio. Él paró a Abraham a tiempo para que no acuchillara a su hijo. Y a los ojos de Abraham, Isaac volvió a la vida, así como Jesús resucitó de entre los muertos. Abraham representó al padre e Isaac al hijo que obedeció los deseos de su padre y se dejó ser parte de ese sacrificio. La promesa de Dios se cumplió en el Nuevo Testamento cuando Dios sacrificó a su único hijo, el sacrificio máximo y el único sacrificio requerido, que fue el de Jesús nuestro Señor. Les recomiendo que escuchen el podcast del capítulo 22 de Génesis, en donde se explica todo esto con más detalle. Jesús fue el Cordero de Dios, limpio de pecados, perfecto, sin mancha, el que quitó los pecados del mundo. ¿Para qué? Para redimirnos, y así, por medio de él, de Jesús, nosotros los creyentes,
y descendientes espirituales de Abraham, somos adoptados como hijos de Dios, y por lo tanto tenemos derecho a esa herencia en el reino de los cielos. Luego de que Dios renovó su promesa a Isaac, veremos qué fue lo que pasó en Gerar. Allí fue donde Isaac habitó por un largo tiempo en la tierra de Abimelech, el rey de los filisteos. Gerar era una región en el sur de Palestina, no lejos de Gaza. Tanto Abraham como Isaac vivieron allí por un largo tiempo. En Génesis capítulo 20, versículo 1, dice así: Abraham salió de donde estaba hacia la tierra del Negev y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar. Vemos aquí que Abraham, el padre de Isaac, también vivió allí por mucho tiempo. El versículo 6 dice: habitó pues Isaac en Gerar. Versículo 7. Cuando los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, Isaac dijo: es mi hermana, porque tenía temor de decir: es mi mujer, porque pensaba: no sea que los hombres del lugar me maten por causa de Rebeca, pues es de hermosa apariencia. ¿Esto no les parece como déjà vu? O sea que la historia se repite. Isaac comete el mismo error que su padre Abraham cometió hace años atrás, cuando en Génesis capítulo 12, versículos 11 al 13, él dijo que Sara, su mujer, era su hermana. Abraham dijo eso. La única diferencia es que Sara era media hermana de Abraham. O sea, en parte era verdad, pero de todos modos se considera como una mentira, porque lo ocultó, pues ocultó esa parte de que era su mujer. Lo que dice la gente, o sea, cuando dice la gente: ay no, esa es una mentira blanca, eso no cuenta, o sea, y eso de una mitad mentira o media verdad, pues eso es un pecado. En fin, pecado es pecado. No, que yo sepa, no existen diferentes rangos o niveles de pecado en la Biblia. Y como dije, pecado es pecado, ya seas un asesino o un ladrón o un mentiroso. Lo que sí existe en este mundo es diferentes niveles de castigo o represalias de acuerdo a la falta que se haya cometido. Si mataste, vas a la cárcel y puedes ir a la cárcel hasta de por vida. Si robas un banco o algo menos como quitarle la lonchera a tu compañero, el castigo puede ser mayor o menor. Pero en fin, es un pecado. Pecado es pecado. Es por eso que uno debe tener cuidado y tomar responsabilidad por ellas. Debemos preguntarnos a nosotros mismos antes de actuar o de tomar alguna decisión importante: ¿esto complace al Señor? Eso es lo que nos debemos preguntar. Vayamos a Génesis capítulo 12, versículos 11 al 13. Nos dice así: cuando se estaba acercando a Egipto, Abraham dijo a Sarai su mujer: mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer, y sucederá que cuando te vean los egipcios, dirán: esta es su mujer, y me matarán. Pero a ti te dejarán vivir. Di por favor que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y para que yo viva gracias a ti. Eso fue lo que Abraham le había pedido a su esposa Sarai, Sara. Y ahora si vamos a Génesis capítulo 20, versículo 2 y versículo 12, hace lo mismo también. Este error no lo cometió Abraham una sola vez, sino que lo cometió 2 veces. Aquí Abraham estaba comenzando a crecer en su fe, en su caminar con el Señor. Es una situación similar a la de Isaac, que vamos a ver aquí, en el capítulo 25 y 26.
Estos capítulos son uno de los únicos o pocos que relatan de la vida de Isaac, como mencionamos en el podcast anterior. O sea, en comparación con la cantidad de capítulos dedicados a Abraham y a Jacob y a José. Pero es aquí cuando podemos ver que la relación entre Isaac y el Señor se fortalece. Y ahora en el versículo 7, ¿por qué Isaac mintió acerca de Rebeca su mujer? Dice aquí claramente porque tenía temor, porque pensaba que lo podían matar para tomar a Rebeca, esa costumbre que se practicaba en esa época. Tuvo temor así mismo como lo tuvo su padre Abraham. Como mencionamos en esa época, si un rey o alguien le interesaba tomar por mujer a la esposa de otro, pues ellos mataban al marido para quedarse con la mujer y así la hacían su esposa, pues. Isaac estaba creciendo en su fe, pero se dejó llevar por su temor. Él no confió plenamente en el Señor. Miren una cosa, si tu fe es grande, con una buena base o fundación, en el sentido de que tienes presente al Señor en cada decisión que tomas, en el sentido de que estás lleno de esa paz espiritual, que no importa qué es lo que enfrentes, confías en el Señor, sabes que Él nunca te dará más de lo que puedas soportar. Esa fe y esa confianza en el Señor es el arma que tenemos para combatir cualquier cosa que se nos presente. Me pregunto, ¿qué hubiese pasado si Isaac hubiese dicho que Rebeca era su esposa? No tengo duda de que el Señor de alguna manera u otra lo hubiese protegido. Isaac solo se preocupó por preservarse a sí mismo y no en qué hubiese pasado con su esposa Rebeca si otro hombre la hubiese querido tomar por mujer, pues. Nada más pensó en sí mismo. Entonces aprendamos de sus errores. Es por eso que todo esto aparece pues aquí en la Biblia. Quiero añadir una cosa. Fíjense que durante la época del COVID, o sea, de la pandemia, mucha gente tenía miedo de morir. Pero noten que los verdaderos creyentes y los que estaban fuertes en la fe, o sea, los que tenían esa relación con el Señor, estaban en paz y en tranquilidad, porque no tenían miedo de morir. Los creyentes sabemos que nuestro cuerpo muere físicamente en este mundo, pero en realidad nosotros tenemos vida eterna. Sabemos a dónde vamos a ir. Los que siguen al Señor tendrán una vida eterna en su reino. Nosotros vivimos y nuestro espíritu es eterno, y algún día tendremos un cuerpo nuevo. Así que confía en las promesas del Señor. Tenlo en cuenta siempre. Isaac, como todo ser humano, ya que no somos perfectos, tuvo miedo y pasó un largo tiempo viviendo así, como si Rebeca no fuese su mujer. Es que no me puedo imaginar cómo se hubiese sentido Rebeca cuando Isaac tomó esa decisión. Pero algo sí es seguro. Dios protegió a Rebeca, la protegió de que nadie la tocara en todo ese tiempo. ¿Pero qué pasó? En el versículo 8 nos dice así: y sucedió que después de haber estado ellos allí largo tiempo, Abimelech, rey de los filisteos, miró por una ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca su mujer. Entonces Abimelech llamó a Isaac y le dijo: ciertamente ella es tu mujer. ¿Por qué pues dijiste es mi hermana? Porque me dije, no sea que yo muera por causa de ella, respondió Isaac. Versículo 10 dice: y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer. Aquí
esta parte nos afirma que hasta ese momento nadie, absolutamente nadie, había tocado o se había acostado con Rebeca. Continúa con el versículo 10. Y Abimelech dijo, ¿qué es esto que nos has hecho? Porque alguien del pueblo fácilmente pudiera haberse acostado con tu mujer y hubieras traído culpa sobre nosotros. No hay nada más embarazoso para un seguidor de Cristo que alguien que no sea seguidor del Señor, no se haya entregado al Señor, o algún ateo, pues le llame la atención por hacer algo indebido. Esto le pasó a Abraham y esto también le pasó a Isaac, que cometió el mismo error. Y no solo una, como mencioné anteriormente, sino 2 veces con otro rey, que también se le llamaba Abimelech. A pesar de que Abimelech ellos adoraban a dioses paganos, él le llamó la atención. Le reprochó que cómo es posible que haya Abraham mentido acerca de su mujer y tomado ese riesgo. Si algo hubiese pasado, la desgracia hubiese caído sobre ellos, porque Dios le había dicho a Abimelech en un sueño que Abraham era un profeta y que le devolviera a la mujer. Además, Dios protegió a Sara, mujer de Abraham, y no dejó que ni Abimelech ni nadie la tocara. Esto pasó en Génesis capítulo 20, versículos 6 al 10. Entonces, ahora con Isaac, el hijo de Abraham, pasó algo bien similar con este otro Abimelech. Noten que aunque estos reyes, el Abimelech de Génesis 20 y el de aquí de Génesis 26, aunque eran reyes de costumbres paganos, ellos reconocieron al Dios de Abraham y reconocieron su poder y reconocieron todas las bendiciones que caían tanto sobre Abraham y ahora con Isaac. Ciertamente Dios los protegió y los bendijo. Aunque nosotros no lo merecemos, al ser herederos de la promesa, al entregarnos al Señor, aún así somos pecadores. Y somos pecadores debido a ¿qué? A la caída de Adán, que cayó en el pecado. Y por más que tratemos, somos débiles. Pero aún así, siempre debemos levantarnos, o sea, regresar al camino correcto. No importa cuántas veces nos desviamos del camino de Cristo, debemos siempre reconocer nuestros pecados, nuestros errores, arrepentirnos y regresar al Señor. Entonces, así como pasó anteriormente en los capítulos anteriores de Génesis con relación a Sara, asimismo, nadie se le acercó a Rebeca, a la mujer de Isaac. Aquí en el versículo 11, Abimelech ordenó a todo el pueblo: el que toque a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Así como dice en Salmos 105, versículo 15, dice: no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Dios siempre está presente y Él nos protege y nos bendice. Debemos tener esto siempre en cuenta. Dios nos ama con todos nuestros defectos o errores que cometemos. Con todo y eso, Él es nuestro Padre, nos ama y desea que tengamos una relación con Él. Y Dios protege a su pueblo, así como lo hizo con Isaac, como lo hizo con Abraham. No tengas temor o miedo como lo tuvo Isaac, al no querer decir la verdad. Confía en el Señor, recuerda sus promesas y confía en que Él siempre te protegerá. Él es nuestro proveedor, nuestro pastor, y nosotros somos sus rebaños, sus ovejas. Él es nuestro guía.
¿Qué más podemos aprender de estos versículos? Pues, como dice el dicho, de tal palo, tal astilla. O sea, los mismos errores que cometió Abraham, su hijo Isaac, pues siguió los mismos pasos. Es por eso que como padres se debe dar el ejemplo a los hijos. Si ellos te ven rezando arrodillados, ellos también se arrodillarán y rezarán. Todas tus costumbres y lo que haces como padre, aunque a veces no te des cuenta, son observadas por tus hijos. Tu manera de hablar, tu manera de caminar, muchas veces los hijos pues siguen esas mismas costumbres, esos mismos pasos. Si hablas con palabras profanas, ellos lo repiten. Es por eso que se debe tener la mira en el Señor, para que tus hijos tengan una buena base y fundación. La familia siempre debe estar unida, y es allí donde principalmente Satanás siempre ataca. Isaac debió de haber dicho la verdad y protegido a Rebeca. El hombre debe ser la cabeza espiritual de la familia. Todo esto le sirvió de ejemplo, de lección a Isaac, para que su fe se engrandeciera y aprender así a confiar en el Señor. Ahora veremos en el próximo podcast la bendición de Dios sobre Isaac y el pacto entre Isaac y Abimelech. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.